Pues nada, pues buenas tardes, que sobre todo hemos pensado en hacer esta actividad pensada en vosotros, en los más pequeños, y con un objetivo, porque queremos hablar de una enfermedad que ahora el día 21 de septiembre, que es mañana, sí, se celebra porque afecta a muchas personas en el mundo. Normalmente van a ser personas mayores, como nuestros abuelos. Y, queríamos que la conocierais, claro, ahí nos pasaba que cómo la explicábamos a los niños, porque los mayores, pues los médicos nos hablan de ella y lo podemos entender, pero queríamos que os llegara de una manera que la pudierais entender. Contamos con Paqui, que Paqui de la Cruz ya ha contado muchos cuentos y ella tiene, digamos, una habilidad especial para transmitir lo que queremos en este caso, que es hablar de la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues no sé si alguno de vosotros incluso conozca algún familiar o alguna persona que haya tenido esta enfermedad. Desde luego que lo que pretendemos es eso, ¿vale? Que la conozcáis porque afecta, como digo, a muchas personas mayores y es importante también que desde pequeños sepamos cómo tratar a estas personas y cómo tratar la enfermedad. Os va a contar un cuento, varios de ellos. Yo he leído un poquito en internet de qué iba el principal. Entonces el principal va de un zorro que pasa de ser, digamos, el más temido del bosque a, cuando empieza con esta enfermedad, pues poco a poco empieza a tener pérdidas de memoria, ya lo veréis, y al final él va a necesitar ayuda. No extiendo más para que disfrutéis de los cuentos, pero sí me gustaría que cada uno de vosotros luego pudiera pensar sobre lo que ha visto, lo que ha entendido y pudierais contarlo también en el cole a todos vuestros compañeros de clase porque no están aquí. Si no, pues estaría esto lleno, ¿vale? Estáis unos poquitos, pero bastantes. Creo que ha habido una buena respuesta por parte de los niños que estáis. Y sí que os lanzo ese mensaje para que lo podáis luego incluso contar en clase, que creo que puede ser de verdad algo novedoso para vosotros también, que vuestro profesor, profesora y a vuestros compañeros les contéis esto que habéis aprendido hoy. ¿Os parece? Pues ahora ya os dejo con Paqui. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Como os han dicho Pilar y Prado, mi nombre es Paqui. Y una de las cosas que más me gusta a mí es leer, como a muchos de los que estáis aquí. Y leer y contar cuentos, contarlos. Entonces, cuando me propusieron venir hoy, viernes, a contar cuentos para vosotros, pues no lo dudé ni un instante, me gustó mucho la idea. Lo que pasa es que luego en casa dije, yo he contado ya muchos cuentos. He contado cuentos a niños, he contado cuentos para adultos, he contado cuentos cortos, cuentos largos, de princesas, de animales, de risa, de miedo, pero cuentos de una enfermedad, madre mía, ¿cómo voy a encontrar yo cuentos de una enfermedad como el Alzheimer? Pero enseguida me acordé de que los cuentos no solamente nos sirven para entretenernos, sino que también son una herramienta muy importante para entender cosas que son difíciles de entender, como puede ser una enfermedad. Y la verdad es que encontré cuentos bastante bonitos, que me gustaron mucho, sobre esta enfermedad, sobre el Alzheimer. ¿Y alguien sabe lo que es el Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer? Una pérdida de memoria. Una enfermedad que conlleva una pérdida de memoria. Ahora, según la siguiente pregunta que te iba a hacer, que qué les pasaba a las personas, principalmente a las personas que tenían Alzheimer. Una pérdida de memoria. Lo decimos así, como si cualquier cosa, pero pensar un momento. ¿Qué cosas sois capaces de hacer sin tener memoria? ¿A alguien se le ocurre alguna cosa que podáis hacer sin tener memoria? Alguien me podría decir, un bebé come y no tiene memoria. Ya, pero porque le dan de comer. O un bebé lo dejas ahí sin darle de comer y el bebé no dice, oye, voy al frigorífico. ¿Verdad? Es muy difícil. Qué difícil es eso de no tener memoria. Y qué difícil, por mucho que nos cuenten, es muy difícil ponernos en el lugar de la persona que no tiene memoria. O incluso de la persona que cuida al que no tiene o a la que no tiene memoria. Yo hoy he querido hacer un experimento, que ya lo he comentado antes, como todo experimento puede salir bien o puede salir mal, pero lo quiero hacer para aproximarnos o para que lleguemos a ponernos un poquito en la piel de una persona con Alzheimer y de una persona que cuida a alguien con Alzheimer. Y para hacer este experimento voy a necesitar pues una persona que salga aquí conmigo y quiera ayudarme. ¡Ay, qué vergüenza! No me va a ayudar nadie, voy a tener que sacar una mamá o un papá. ¿Sí?
¿Nadie me ayuda? ¿Nadie quiere salir? A ver, ¿tú quieres salir? ¿Sí? Tú quieres salir. Gracias, gracias, me has ayudado mucho. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene, qué nombre más chulo. ¿Cómo dibujas, Irene? Bien. Dibujas muy bien. Ah, pues entonces me viene fenomenal. Porque la idea es que Irene dibuje cosas que yo le voy a ir diciendo y que los demás las pensemos. Nos imaginemos que las estamos dibujando. Eres una valiente. ¿Cómo te llamas? Irene. 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 Vale, pues aquí tienes. Esto es un boli. Esta es, ¿tú eras, te llamabas? Irene. Esta es Irene. Vale, fenomenal. Muy bien, Irene, pues nos dibujas por favor una casa y los demás nos imaginamos una casa. ¿Cómo dibujaríamos una casa? Qué cuadradita le está haciendo. Qué maravilla. ¿Vas a ser arquitecto? No. Muy chula, muy chula. ¿Los demás habéis sido capaces de imaginaros una casa? Cada uno habrá imaginado una de una manera diferente. No va a ser igual que la de... ¿Tú te llamas? Irene. Vale. Irene, dibújame una nube. Y los demás nos imaginamos una nube. Muy bien. ¿Alguien no ha podido imaginarse una nube? Ha sido fácil, ¿verdad? Ahora me vas a dibujar... ¿Te llamas? Irene. Irene. Un árbol, por favor. Los demás nos imaginamos un árbol. Oye, qué bien dibujas en el cole. ¿Estarán de contentos contigo? Muy bien. ¿Te llamas? Irene. Irene. Irene está hasta las narices de que le pregunte cómo se llama. ¿A que sí? No me ha mandado a hacer puñetas por muy poco, porque no me conoce. ¿Qué pasa? Que yo le he preguntado muchas veces que cómo se llama, ¿verdad? Qué pesada, ¿verdad? Eso es lo que piensa una persona que está al lado de alguien que está enfermo de Alzheimer. Qué pesada, ¿por qué me pregunta esto? Si sabe que tiene Alzheimer lo comprende, pero si no, ¿pero por qué me ha vuelto a preguntar lo mismo? No. Y cuando ya conoces mucho a esa persona, incluso te pones nerviosa. Que te he dicho que me llamo Irene, porque ya no me conoce y no se ha atrevido. Si no me dice que te he dicho que me llamo Irene, ¿verdad? Se ponen nerviosas. Una persona que vive con alguien con Alzheimer, pues a ver, puede perder los nervios. Y la persona que tiene Alzheimer, que en este caso sería yo, pues diría, ¿y por qué se enfada conmigo? Pues si le pregunto que cómo se llama, porque a mí se me ha olvidado que se lo he preguntado muchas veces. A mí se me olvida, entonces no entiendo por qué ella se enfada conmigo. Para acabar, me vas a dibujar otra cosa. Me vas a dibujar un globipandi. Y los demás os lo vais a imaginar. ¿Cómo que qué es eso? Si lo usas todos los días cuando vas al cole. Un globipandi. Esta mañana lo has cogido para ir al cole, estoy segura. ¿No se te ocurre? Oye, Jenny se está arrepintiendo de que lo haya sacado a la pobre. Los demás tampoco, ¿verdad? No, pero... El que tenga mucha imaginación, que aquí hay una persona que se lo propuse y tiene mucha imaginación y me dibujó un globo con un oso panda. Dijo un globipandi, pero no existe. Esa palabra no existe, me la acabo de inventar. Pero imaginaros que todo el mundo supiera lo que es un globipandi menos tú. Y que encima te dijeran que lo usas todos los días. Pues primero dices, se está burlando de mí. Luego te empiezas a preocupar porque dices, todo el mundo sabe lo que es menos yo. Y luego te asustas mucho. Incluso te enfadas. Pues muchas gracias, Irene. Darle un aplauso a Irene, que es una campeona. Siento borrar tus dibujos, son muy chulos, pero los tengo que borrar. Pues esto, no sé si os ha llegado un poco lo que puede sentir alguien con Alzheimer o alguien que cuida a una persona que tiene Alzheimer. Y esto, esta sensación de angustia, de miedo, de estar perdido, es lo que le sucedió al protagonista de nuestra primera historia. Yo no dibujo también como Irene, pero lo voy a intentar. A ver si adivináis lo que es. A ver si adivináis lo que es. ¿A alguien se le ocurre? Sí, es que no. Un delfín. No es un delfín, pero podría ser. Un zorro. Muy bien. Bueno, esto solamente lo adivinan cuando ya le he puesto las orejas. Muy bien. No dibujo entonces tan mal como yo pensaba. Bien. Y ahora la cola. Bueno, tampoco me van a contratar como dibujante, pero un zorro, ¿verdad?
Pues sí, el protagonista de nuestro cuento es un zorro. Un zorro hermoso e inteligente. Un zorro rojo, rápido y siempre hambriento, que sabe todo lo que tiene que saber un zorro. Por ejemplo, sabe cómo cazar cabritillos. Sabe cómo poner las trampas para coger conejos. Y sabe cocinar el mejor pollo asado de todo el bosque. El zorro, nuestro zorro, invita una vez a la semana a los zorros más jóvenes para enseñarles todo lo que sabe. Y lo más importante, cómo escaparse del cazador. Eso es importantísimo para un zorro. Le gusta mucho contarles una anécdota que tiene él y que les gusta mucho a los zorros jóvenes. Él cuenta que una vez le perseguían un montón de perros, una jauría de perros. Iban con sus dientes largos persiguiéndolo y él llegó hasta un río. Un río, no tenía dónde esconderse. Y a ver qué hacía en el río. ¿Sabéis lo que se le ocurrió? Meterse debajo. ¿Pero qué le pasa a un zorro cuando se mete bajo el agua? Se ahoga. Pero él, que era muy listo, tenía una cosa, una pajita como las que usamos para beber, y con esa pajita, él debajo del agua podía respirar, porque la pajita estaba fuera. Y entonces los perros, que eran bastante bobalicones, todo enfadados, pasaron por debajo de él, ladrando, ¡guau, guau, guau, guau!, con sus dientes largos, pero no lo vieron. Esa historia, ya digo, que es la que más le gustaba a los zorros jóvenes. Se lo pasaban súper bien. El que todo lo sabe puede vivir muchos más años. Y nuestro zorro vivió un montón de años. Vivió una vida larga y llena de aventuras. Pero claro, el tiempo empezó a pasar y se empezó a hacer mayor. Le empezó a salir unos pelos blancos en la barba, unas arrugas en los ojos. Empezó a tener cicatrices porque se pillaba el rabo con un rosal o se daba con un árbol en la oreja. Pero lo peor de todo es que empezó a tener pequeñas pérdidas de memoria. Al principio eran cosas sin importancia. Por ejemplo, confundía los lunes con los domingos, los martes con los miércoles, los jueves con los viernes. ¿Qué pasa? Que llegaba el lunes, él se pensaba que era domingo, se iba a misa y se sentaba yo en misa a esperar. Y claro, no llegaba nadie porque no era domingo. O de repente tenía un pensamiento, tenía una idea, y cuando iba a hacerla se le olvidaba. Y tenía que volver al sitio donde había tenido por primera vez el pensamiento para ver si se acordaba. No sé si os ha pasado que tenéis una idea en el cuarto de baño y decís, ¡ay, voy al cuarto de baño otra vez! A ver si se me ocurre otra vez. ¿Sí? Os ha pasado, ¿verdad? Pues eso le pasaba. O bien, lo invitaban a una fiesta de cumpleaños y se le olvidaba que era de cumpleaños y llevaba la fiesta sin regalos. O iba a una fiesta y llevaba un regalo y resulta que no era el cumpleaños de nadie. Estas cosas no tenían mucha importancia en la vida de nuestro zorro, podía vivir bien. Hasta que un día el zorro salió a cazar. Y cuando quiso volver a casa, no se acordaba de dónde vivía. Se subió a un árbol y se sentó en un nido. Imaginaros, el pobre estaba asustadísimo. Hasta que llegó de repente el búho, volando, y le dijo, oye, zorro, ¿tú vives aquí? El zorro se acordó. No vivía allí. Así que se bajó del árbol y se fue a casa. Al día siguiente salió a cazar, otra vez, y se le olvidó cazar. Encontró un cerezo, se comió todas las cerezas porque tenía hambre. Se le puso toda la boca llena de rojo. ¿Habéis comido cerezas? ¿Cómo se pone todo de rojo? Cuando los demás zorros lo vieron, dijeron, adiós, pensaba que era sangre. Madre mía, el zorro se ha ido a comer 25 cabritillos. Madre mía, cómo trae todo lleno de sangre. A la semana siguiente el zorro no solo se olvidó de cazar, es que se olvidó de comer. Se fue al lago a nadar. Se fue al lago a nadar y nadó 5 metros. Se metió en las profundidades 6 metros. Y luego salió a la superficie y escupió un chorro de agua hasta el cielo de 7 metros. Esa noche el zorro no podía dormir. Soñó con 4 filetes de ternera, con 5 cabritillos y con 6 conejos. Tenía un hambre. Claro, llevaba sin comer un montón de tiempo. Así que se fue al bosque. Se fue al bosque de noche, se fue a cazar. Pero claro, se le olvidó otra vez cómo se cazaba. Intentó correr, pero se le olvidó cómo corría. Se quedó parado en mitad del bosque de noche y no sabía por qué. Nuestro zorro se había olvidado de que era un zorro.
Entonces, de repente, a lo lejos, parado en mitad de la noche en el bosque, empezó a escuchar un sonido que le resultaba muy familiar, pero no sabía lo que era. Era un sonido que lo ponía muy nervioso y se oía cada vez más cerca y no se acordaba de qué sonido era. Entonces se asomó para ver, a ver qué era y vio un hocico. De repente vio un hocico que se acercaba y debajo del hocico había una boca, sí, muy bien, gracias, una boca. Y dentro de la boca había unas cosas blancas y puntiagudas. Dientes, unos dientes, sí señora, unos dientes, muchas gracias. Y de la boca salía una cosa larga, una lengua, muy bien. Y encima unos ojos, sí, unos ojos redondos y amarillos, muy enfadados. Que venían y escuchó algo que decía: ¡El zorro! ¡Hay que matar al zorro! ¿El zorro? ¿Pero es que vienen zorros furiosos corriendo? No eran zorros, el zorro se subió corriendo al árbol y todos los perros pasaron por debajo. Muy bien, eran perros, pasaron por debajo. El zorro se pudo escapar por última vez de los perros. ¡Uf! Madre mía. Desde arriba el zorro miraba. Ya. ¡Ay! Qué tontos estos animales. Qué tontos estos... ¿Qué eran? Perros. Qué tontos estos perros. ¿Cómo los he despistado? Pero como había hecho tanto esfuerzo, se cayó del árbol y se quedó desmayado en el suelo. Los zorros más jóvenes, al ver que no volvían, salieron a buscarle. Lo encontraron 2 días después, desmayado todavía, allí al pie del árbol. Se lo llevaron a casa y curaron sus heridas. Lo que no pudieron curar fue su memoria. El zorro la había perdido y nadie sabía realmente dónde la había perdido. Las ocas cuando se enteraron se empezaron a burlar de él. El zorro ha perdido la memoria, como no se acuerda no nos comerá, con la cabeza hueca se le quedará la panza vacía. Se reían de él muchísimo. Las gallinas también se reían de él. Decían, cuando el zorro les preguntaba ¿qué animales sois? Y ellas decían, somos perros y te vamos a comer. El zorro se asustaba muchísimo. Y las ovejas también se burlaban, le decían, tú eres un cordero como nosotros y te gusta comer rosas con espinas. Claro, el zorro se iba, comía las rosas con espinas, se pinchaba y claro, se enfadaba una barbaridad, porque era mentira. Entonces iba y se quería comer a los corderos. Pero claro, a los 5 minutos se le olvidaba lo que iba a hacer y los saludaba cortésmente. Que paséis buen día. ¿Sabéis lo que le gustaba mucho? Le gustaba irse al río. Allí le gustaba hablar con otro zorro que había en el fondo, que no era otro zorro, que era él, que se estaba viendo, que se veía reflejado como un espejo. Pero como el zorro no se acordaba que era un zorro, pensaba que era otro zorro diferente. Había una vez un viejo zorro que perdió la memoria. Él no se acordaba de nada, pero sentía. Sentía cuando alguien curaba sus heridas. Sentía lo que era no tener hambre porque alguien le daba de comer. Le gustaba estar rodeado de los zorros jóvenes y que contaran sus historias y lo que hacían. Le gustaba mucho un truco, el truco de la pajita. ¿Quién se lo habría inventado? Era muy divertido. El zorro no podía recordar muchas cosas. No recordaba los nombres, no recordaba cómo volver a casa. Sin embargo, había una cosa que sí recordaba, que no le gustaba dormir solo. Sin embargo, de eso no se tenía que preocupar. ¿Sabéis por qué? Porque los demás zorros, cada noche, dormían con él alrededor y velaban su sueño. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué difícil, ¿eh? Como decía Prado, qué difícil eso es ser el zorro más fuerte, el zorro más listo, el zorro que cuida. Y de repente no saber ni que eres un zorro, ¿eh? ¿Cuántos sentimientos? ¿Veis que estamos hablando continuamente de lo que se siente? ¿Cuántos sentimientos? Hay muchos sentimientos ahí. ¿Quién tiene la culpa? Nadie.
y cómo hay que comportarse. Yo conozco una historia, es la historia de dos hermanas. Una se llama Ana y otra Amelia. Amelia es la pequeña y Ana es la mayor. Ana y Amelia pues tienen una abuela que tiene Alzheimer. Y bueno, cuando la abuela empezó a hacer cosas un poco extrañas, Amelia, que es muy chiquitica, le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué le pasa a la abuela? ¿Por qué hace cosas tan extrañas? Y la mamá, que tenía mucha prisa, que se iba a trabajar, le dijo: es culpa del Alzheimer. Y Amelia, que era muy chiquitina, pero tenía mucha imaginación, se fue a su habitación y estuvo toda la tarde dibujando y pensando. Y cuando llegó su hermana del instituto, le dijo: Ana, que ya sé que por qué la abuela hace esas cosas tan raras. La culpa es del Alzheimer. Y Ana dijo: Ana, qué bien. ¿Y qué es el Alzheimer? Y dijo: mira, no, el Alzheimer no es una cosa. El Alzheimer es un mago malo, malísimo. Te lo voy a contar. Mira, había una vez un reino muy, muy lejano donde vivían un viejo rey y su nieta. El viejo rey y la nieta eran muy, muy, muy felices. Se querían un montón. El abuelo, el viejo rey, siempre le contaba historias a la nieta. Le enseñaba los mejores caminos, los mejores trucos. Todo lo que sabía la princesita se lo había enseñado el viejo rey. Lo que pasa que eran tan felices, se lo pasaban tan bien juntos, que en ese reino también vivía un malvado mago con muy malas intenciones. Nunca había tenido amigos, ni familia, no tenía ni recuerdos. Era malo, malísimo. Y le daba muchísima envidia que la princesa y el rey pues fueran felices y tuvieran muchas cosas que compartir. ¿Sabéis lo que hizo? Una noche de tormenta, llamó a todas las fuerzas maléficas que había, las conjuró y les hizo un hechizo malo, malísimo, que se llevó la memoria del viejo rey. El rey fue perdiendo poco a poco la memoria, igual que si fueran las hojas de un árbol que se caen en otoño. Y empezó a no recordar nada. Tanta memoria perdió que incluso se olvidó de su nieta. La princesa estaba triste. Estaba muy, muy, muy triste. No sabía qué hacer. Así que llamó a todas las hadas del bosque y les dijo: tenéis que curar al viejo rey. Las hadas se reunieron y estudiaron el caso, pero no encontraron solución. El hada más vieja y más sabia habló con la princesa y le dijo: lo sentimos, princesa, pero no hay solución. Lo que ha hecho el mago es muy poderoso. Lo único que puedes hacer es ser la memoria del abuelo, recordarle todo lo que él olvida y, sobre todo, darle muchísimo amor. Eso hizo la princesa. La princesa le dio mucho amor al abuelo y le explicaba todas las cosas que el abuelo se olvidaba. Le recordaba los caminos, le recordaba los cuentos, le recordaba las historias. Y vivió muchos, muchos, muchos años a su lado. El malvado hechicero, el mago malvado, se dio cuenta de que al robarle los recuerdos al viejo rey se había hecho superpoderoso. Así que fue de reino en reino robando memoria. Cada vez se hacía más poderoso. Tan poderoso se hizo que llegó a vivir muchísimos años. Tantos años ha vivido, le dijo Amelia a Ana, que ha llegado hasta nuestros días a casa de la abuela y se ha llevado también su memoria. Ana abrazó a su hermana y le dio un beso. Le gustaba mucho que tuviera tanta imaginación, pero le dijo: no, Amelia, no. El Alzheimer no es un mago poderoso. Alzheimer es una enfermedad. Bueno, realmente fue un señor que descubrió esta enfermedad y le puso su nombre. Pero hoy en día, si hablan del Alzheimer, el Alzheimer es una enfermedad. ¿Entonces la abuela no está loca?, dijo Amelia. Dijo: ¿la abuela no está loca? Y ella dijo: no, la abuela no está loca. Ya, pero no me quiere porque ya no se acuerda de mí. Sí que te quiere. No se acuerda de ti, pero te quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Ya, pero es que a veces se enfada, dijo Amelia. Ya, pero no se enfada contigo, se enfada con su enfermedad. Y se enfada porque ve que no puede hacer muchas cosas. Pues no lo entiendo, porque se pone a contarme cosas de hace un montón de años y sin embargo no se acuerda que le he traído flores hoy del campo que le he cogido. Entonces Ana hizo un árbol. Y le dijo a Amelia, mira, la memoria de la abuela es como un árbol. Abajo están las hojas que llevan mucho más tiempo y arriba están las nuevas. La memoria de la abuela serían sus recuerdos más viejos y sus nuevos recuerdos. Las hojas de abajo, como llevan más tiempo, están más agarradas. Se han agarrado mucho al tronco y a las ramas. Pero las de arriba, como son muy nuevas, pues se pueden caer. Y al igual que en el otoño se caen las hojas de los árboles, pero no se caen todas a la vez, en el Alzheimer también se pierden los recuerdos, pero no todos a la vez. Los primeros que se pierden son los que están más arriba. Se pierden poco a poco. Se pierde, por ejemplo, cómo se pone la lavadora. Se pierde el nombre de una persona a la que quieres mucho. Se van perdiendo poco a poco. Anda, claro, dijo Amelia. Por eso la abuela hace esas cosas que haces. ¿Y qué podemos hacer? Entonces Ana le dijo, hay que quererla mucho, hay que ayudarla mucho, porque aunque no te conozca, le gusta saber que estás ahí. Esa noche, Amelia subió a la habitación de la abuela. Le llevaba los dibujos que había hecho por la tarde. La encontró parada, aquí la silla con una camisa y aquí la cama con el pijama. La abuela dudaba, no sabía si ponerse la camisa porque era de día o el pijama porque era de noche. Entonces Amelia la quiso ayudar. Se metió en la cama y le dijo, abuela, ven, que vamos a ver los dibujos que he hecho antes de dormir. Uy, menudo alivio, se notó en la cara de la abuela el alivio, porque ya sabía que lo que iba era a dormir. Se metió en la cama con Amelia y estuvieron viendo mucho rato los dibujos. ¿Sabéis lo que opina Amelia? Que es una pena que las personas mayores tengamos tan poco tiempo, porque nos perdemos un montón de cosas divertidas y un montón de momentos de mucho cariño. También piensa que es cierto que la abuela ya no se acuerda de muchas cosas, pero, sin embargo, es la mejor para estar mirando dibujos con ellas. No se cansa como papá que dice, venga, vamos a verlos deprisa, que me tengo que ir a trabajar mañana. No, la abuela está un montón de rato viendo los dibujos con ella. Amelia pensó, sí, mi abuela tiene Alzheimer, pero es la abuela mejor del mundo y la quiero muchísimo. Esa es la historia de Ana y de Amelia. Ellas, pues, han decidido llevar la enfermedad de la abuela de esta manera. Luego está la de Luis. Luis tiene un abuelo, no es una abuela, es un abuelo. Un bisabuelo, no es abuelo, es bisabuelo. Un bisabuelo que nació, pues no había móviles, ni ordenadores, ni nada de eso. Y le gusta contárselo. Le gusta contar que nació y que se crió en una granja. Se crió en una granja. En esa granja había maíz, zanahorias, conejos, liebres, un montón de cosas divertidas. Había también gallinas que ponían huevos, con pollito o sin pollito. El abuelo cuenta, el bisabuelo, que en 4º grado tuvo la varicela, se le llenó la cara de granitos, pero no eran de maíz, eran granitos que picaban mucho. Se puso tan malito que tuvo que estar en la cama. Pero aprovechó ese tiempo para leer un montón de libros que le desarrollaron muchísimo la imaginación. Al abuelo le gustaba mucho la jardinería, quería ser jardinero. ¿Pero sabéis lo que pasó? Que estalló la guerra. Estalló la guerra y se tuvo que ir a luchar. Vio cosas muy feas cuando estalló la guerra. Bombas, cañonazos, aviones que se derriban y salen ardiendo. Pero también vio la cosa más bonita que había visto nunca. A su mujer la conoció una vez en París. Se enamoraron y se casaron. Él dice que no riñeron nunca, pero Luis no se lo cree mucho. ¿Tuvieron muchos hijos? Los hijos tuvieron nietos. Los nietos
Bueno, los hijos tuvieron otros hijos que eran sus nietos. Y esos hijos volvieron a tener hijos que eran los bisnietos del abuelo. Luis era uno de los bisnietos. La memoria del abuelo era como un seto, todo tupido, pero de repente empieza a tener agujeritos. Al igual que la abuela de Ana y de Amelia, su memoria es como un árbol en el que hay hojas verdes que todavía se mantienen agarradas y recuerdos marrones, hojas marrones, que se van perdiendo. Como a Luis le da mucha pena que esto pase, ¿sabéis lo que ha decidido? Ha decidido hacer un jardín. Y en ese jardín pone todas las cosas de la vida del abuelo. Ahí está la gallina, cuando tuvo la varicela, todas las cosas que le gustaban al abuelo, cuando conoció a su mujer, cuando leía libros de aventuras y él quería ser también un héroe, cuando fue a París. Esta es la manera de Luis, la manera que Luis tiene para que su abuelo recuerde y pierda la memoria lo menos posible. Luego tenemos a Óscar. Óscar es un niño que no tiene hermanos y vive en su casa pues tan a gusto porque a él se lo hacen todo y todo se lo dan y bueno, está muy contento. Y ahora está muy enfadado. ¿Sabéis por qué? Porque su abuelo se ha ido a vivir con él. Tiene un enfado porque además dice que tiene que compartir habitación y está enfadadísimo. Sin embargo, cuando ve el abuelo cómo se comporta, pues lo empieza a entender. Por ejemplo, el abuelo hace cosas raras. Se bebe el agua de los jarrones. Y el otro día se escapó de casa y lo encontraron intentando abrir un tronco con la llave. Pensaba que el tronco era su casa. Óscar se preocupa un poco. Le da mucha pena que el abuelo no haga cosas tan raras. Algunas son divertidas. Por ejemplo, el otro día cogió una calabaza y mirad, se puso a jugar a básquet con ella. Eso era divertido. Pero ¿sabéis lo que más le da pena? Lo que más pena le da es ver que olvida las palabras. No se acuerda de las palabras. Al principio él pensaba que no las quería decir para que Óscar las aprendiera, pero luego se dio cuenta de que no era por eso. Además, su mamá le dijo que no era culpa suya. El médico les ha dicho que es importante que el abuelo de Óscar haga ejercicios, como nosotros cuando volvemos del cole, y que vea álbumes para que recuerde las caras a la gente. Óscar viene del cole, se pone a hacer su tarea y luego se pone a hacer cosas con el abuelo, ejercicios con el abuelo. Pero como el abuelo seguía olvidando cada vez más palabras, ¿sabéis lo que se le ocurrió? Se le ocurrió escribirlas en hojitas, en post-it, y colgarlas con chinchetas por toda la casa, por todos sitios. Empezó a hacer agujeritos por todos sitios. Todo iba bien, hasta que de repente intentó ponerle una chincheta en el rabo a Gargamel, que es el gato de la casa. Y en ese momento llegó la madre y dijo: mira que se montó, ¿qué haces? La casa llena de agujeros. Unas voces, se enfadó muchísimo con Óscar. Luego, en frío, se dio cuenta de que Óscar no lo había hecho a propósito, que realmente lo estaba haciendo por una buena causa. Entonces recogieron todos los cartelitos y los pusieron en un libro. Al lado de cada cartelito, Óscar ha dibujado el objeto al que corresponde el cartelito y se lo han regalado a la abuela. Ya no está tan enfadado. Ahora viene cada vez del cole y se pone a leer con él los cartelitos y a ver las fotos de familia. Así él también se aprende quiénes eran sus familiares. Óscar ha decidido que va a vivir con su abuelo todo el tiempo que le sea posible y que va a disfrutar de cada momento. La última historia es la de Pedro. La abuelita de Pedro era una abuelita de esas que son a todo terreno. La llevaba al cole, le hacía la comida, lo llevaba a las extraescolares, le encantaba hacer pizza porque era italiana. Bueno, es italiana. Le hacía unas pizzas estupendas, le leía un montón de libros. Vamos, juntos se lo pasaban fenomenal. Juntos iban a todos sitios, iban al parque a leer libros. Iban también pues a hacer las pizzas. La tiraba así para arriba y le daba unas vueltas estupendas. Y se querían un montón.
Pero de repente también empezó a hacer cosas extrañas. Un día, su mamá, a mitad de la noche, la encontró bailando en el salón. Mira, se había puesto el sombrero y se había puesto a bailar con un vestido de domingo. Decía que estaba en una fiesta. Otro día, el papá la encontró en los matorrales cogiendo flores, porque decía que iba a hacer una sopa. Además decía que se quería ir a la luna, que quería ser astronauta y que se quería ir a la luna. Ahora la abuelita de Pedro está cada vez peor. Ha tenido que irse a la cama. Y ¿sabéis lo que piensa Pedro? Que la abuelita es como la Bella Durmiente, que está en la cama esperando a que llegue a buscarla su príncipe azul, con un caballo blanco. Mientras llega el príncipe azul o no llega, Pedro viene y le lee cuentos, todos los cuentos que la abuela le leía. Y además de leerle cuentos, se acerca hasta su cama, mirad, viene a leerle cuentos. Y también se acerca hasta su cama y le habla de que él va a hacer la pizza más maravillosa del mundo. Y le da besos. La abuelita no lo conoce, pero ¿sabéis lo que hace? Sonríe mucho, le gusta que esté allí. Pedro sabe que algún día vendrá el príncipe azul de la abuelita y se irá con él. Por un lado le da mucha pena, pero por otro lado, pues le pasa lo que a Óscar. Quiere vivir todo el tiempo con ella y disfrutar con ella todo lo que pueda. Y eso es lo que hace. Todos los días disfruta. Y esas son las 4 historias de estas 5 personas. Que habéis visto que cada uno pues lleva la enfermedad de una manera. Aunque es Alzheimer, a unos les da más fuerte, a otros más flojito. Y los de alrededor también pues lo sienten de una manera. Cada uno hace lo que puede, lo que sabe hacer. Pero todos tienen en común una cosa. Tienen en común que hay un enfermo de Alzheimer. Tienen en común que la persona que tiene Alzheimer no está loca, tiene una enfermedad. La persona que tiene Alzheimer puede olvidarse de nuestro nombre y de quiénes somos, pero nos quieren. Siguen sintiendo, eso lo hemos dicho muchas veces, siguen sintiendo. ¿De quién es culpa? Lo hemos dicho también antes, de nadie. No es culpa de nadie. No es culpa nuestra que no nos conozcan, ni es culpa nuestra que se enfaden. Se enfadan por la enfermedad. Hay cada vez más tratamientos, hay muchas esperanzas de que se solucione, pero a día de hoy no hay una cura. Esperemos que los científicos, los médicos, por fin consigan esa cura y pueda venir aquí a reunirme con vosotros para contar por fin un cuento de Alzheimer que tenga verdaderamente un final feliz. Muchas gracias por todo. Si queréis globos, podéis cogerlos. Gracias.